Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 11. La sombra de la hermandad. Capítulo 11. La sombra de la hermandad los encontró entre el desorden. No lo vio a simple vista. Acababa de entrar en las instalaciones desde su punto de aterrizaje fuera del perímetro, la puerta de entrada, el pasillo, y el comedor estaba junto al camino. Cole y Ramsey estaban al otro extremo de la larga mesa con 2 tazas de metal y los restos de lo que parecía una sopa bastante parecida. Sus voces tenían esa resonancia grave tan característica de hombres que se sienten lo suficientemente cómodos entre sí como para hablar sin necesidad de fingir. Rowan cogió una bandeja del mostrador, llenó un cuenco con lo que había en la olla y se sentó de espaldas a ellos en el extremo más cercano. No quería escuchar a escondidas. No necesitaba oír esa conversación. Había leído lo suficiente sobre los personajes de la serie como para conocer su estructura. Ramsey contaba una historia de antes de la llegada de Rowan, Cole lo interrumpía para corregir un detalle, ambos discutían sobre ese detalle durante 30 segundos antes de terminar riendo con naturalidad, como quienes llevan 20 años discutiendo de la misma manera. El sonido de la conversación era de una calidez particular. Rowan se comió la sopa y no los miró. La primera temporada de la serie trató a Ramsey con cuidado, presentándolo como el argumento humano esencial que justificaba la misión, la persona por la que Cole luchaba, no solo su compañero de lucha. Cole detendría la plaga porque 7.000 millones de personas importaban en abstracto, pero superaría lo peor porque Ramsey era una persona concreta que necesitaba sobrevivir. Esa era la premisa. Lo que la serie no había logrado transmitir del todo, lo que el medio no conseguía captar, era la textura de la situación en tiempo real. La manera particular en que Ramsey seguía la posición de Cole en cualquier habitación, inconscientemente, como si se rastreara la ubicación de algo que se consideraba importante. No la atención de un guardaespaldas. La atención de alguien para quien la presencia de otra persona era fundamental para sentirse seguro. Iba a perder eso. No era cuestión de si, sino de cuándo. Sam llegaría, y Sam cambiaría la ecuación como solo un niño puede hacerlo, de forma completa e irreversible, con su sola existencia. El amor que Ramsey sentía por Cole era genuino y total, pero insuficiente, porque Sam sería genuino y total, y aún más, y Ramsey era el tipo de hombre que quemaría el mundo por su familia antes de admitir que se había equivocado. Lo había dicho. Lo diría en voz alta más tarde, en una línea temporal que aún existía en su mayor parte, en una habitación donde Rowan no había estado presente. Tú eres el raro y callado. Rowan levantó la vista. Ramsey se había movido, no hacia su extremo de la mesa, sino hacia el mostrador para pedir más bebida, pero estaba mirando a Rowan mientras servía. Estoy comiendo, dijo Rowan. Nos estás observando y lo llamas comer. Ramsey sirvió la comida sin moverse. Cole dice que eres útil. Yo digo que escondes algo. Ambas cosas pueden ser ciertas. Ramsey lo miró, con esa particular forma de atención que solo se encuentra en alguien que ha sobrevivido leyendo bien a la gente y lo sabe. ¿Sabes lo que he notado en ti? Eso no te lo digo a ti, que te metas en tus asuntos. No te defiendas. Sostuvo la copa con ambas manos. La mayoría de la gente, si los confrontas, se resisten o se rinden. Simplemente, acéptalo. Como si ya hubieras decidido cómo termina la conversación. Una pausa. Como si ya lo hubieras oído antes. Rowan dejó la cuchara sobre la mesa. Tengo secretos, dijo. He sido sincero al respecto desde el principio. Se trata de dónde aprendí lo que aprendí, no de lo que pienso hacer con ello. Esa es la verdad que puedo revelarles. Ramsey lo miró fijamente durante un largo rato. ¿Sabe Cole lo que me estás diciendo? Jones sí. Eso no es lo que pregunté. No, dijo Rowan. Cole sabe que le estoy ocultando algo. Ha decidido que la información que obtendría vale más que insistir. Ramsey asimiló aquello. Su mandíbula se movió una vez. A veces Cole toma esa decisión. Normalmente funciona. A veces no. Miró la taza que tenía en las manos. Cuando no funciona, entiendo lo que vas a hacer. Tú. Sí. Miró a Ramsey a los ojos. Claramente. La misma palabra que había pronunciado en el pasillo 4 semanas atrás, cuando Ramsey lo había amenazado de forma más directa. Ramsey percibió la réplica. La vio reflejada en el leve ajuste de su postura, no agresivo, sino más bien como una reevaluación. El hombre recordaba conversaciones. Ramsey volvió a la mesa.
Cole dijo algo que Rowan no entendió, Ramsey respondió, las risas volvieron y Rowan se comió su sopa. 40 minutos después, Cole pasó por la puerta del comedor, aminoró el paso y miró dentro. Jones ha convocado una reunión informativa. En 30 minutos. Voy a estar allí. Cole siguió avanzando. Ramsey llegó un instante después, remangándose. Se detuvo en la puerta. No fue una pausa definitiva para una confrontación, sino más bien una breve pausa, como si estuviera decidiendo si algo debía decirse. Elena, dijo. Rowan levantó la vista. Mi mujer. Ella, vamos a tener un hijo. El rostro de Ramsey reflejó algo particular. Esa espontaneidad que acompaña a una noticia tan reciente que aún parece irreal. Una sonrisa sincera. 8 semanas. No quería contárselo a nadie todavía, pero, se detuvo. No sé por qué te lo cuento. El comedor estaba vacío, a excepción de ellos dos. Las manos de Rowan estaban planas sobre la mesa. Sam Ramsey. 8 semanas de embarazo. Los cálculos se realizaban automáticamente, como lo hacía la pila de memoria. Siempre calculando, nunca del todo equivocados. Una fecha de parto. Un cumpleaños aproximado. Un nombre que ya había anotado en un papel y que jamás había vuelto a escribir. Observó el rostro de Ramsey y encontró en él una alegría genuina, espontánea, la de un hombre que había sobrevivido al fin del mundo y descubierto que aún era posible vivir por algo. Ese rostro era real. Lo que viniera después, el precio de la traición y quienquiera que pagara las consecuencias, también era real. Se giró un instante. No de forma evidente. Fingió mirar el cuenco. Felicidades, dijo. La sonrisa de Ramsey se ensanchó brevemente. Sí. Se apartó del marco de la puerta. 30 minutos. Rowan se sentó en el comedor vacío hasta que los pasos se desvanecieron, luego apoyó ambas palmas de las manos sobre la mesa y las mantuvo allí hasta que la presión fue suficiente para que pudiera utilizarla. Su habitación. El pequeño encendedor de gas del estante de suministros. El trozo de papel con 2 palabras. Sam Ramsey y una fecha de 8 meses a partir de ahora. Mantuvo la llama pegada a la esquina y observó cómo se consumía. Cierta información era demasiado peligrosa para conservarla físicamente. No porque alguien pudiera encontrarla, estas instalaciones se registraban con regularidad y él hacía tiempo que lo había aceptado, sino porque mantenerla física la hacía real de una manera que guardarla en la memoria resultaba ligeramente, pero manejablemente, menos real. Un nombre en papel era un hecho. Ese mismo nombre en la memoria era un hecho que a veces podía sostener a distancia, examinar sin tocarlo del todo. El papel se curvó y se ennegreció. Dejó caer la última esquina en la taza de hojalata que usaba como cenicero y se quedó de pie con el encendedor en la mano. La radio de Jones emitía un crujido por el pasillo. Reunión informativa en 20 minutos. Guardó el encendedor en el bolsillo y se marchó. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 12. El problema de Goines. Capítulo 12. El problema de Goines. En la sala de reuniones se encontraban 4 de ellos. Jones junto al panel, Cole de pie a su izquierda, Ramsey apoyado contra la pared del fondo con los brazos cruzados y Rowan en la silla de la esquina que, por pura constancia, se había convertido en su silla. La junta directiva mostró una fotografía. Una típica foto corporativa. Un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, la imagen bien cuidada del dinero en su segunda generación. El tipo de hombre que se había mantenido a flote no por vanidad, sino por el simple hábito de administrar sus recursos. Leland Goines. El presente se convierte en pasado más rápido de lo esperado. Operación del ejército, dijo Jones. Su coche fue sacado de la ruta 476 ayer por la tarde. La escena se simuló como un accidente de un solo vehículo y la puesta en escena fue tan eficaz que las autoridades locales la cerrarán en 3 días. Señaló la fotografía. Él era nuestra principal pista para la sala nocturna. Su conocimiento de la infraestructura secundaria de Markridge era la clave que necesitábamos. Cole apretó la mandíbula. Sabía que Goines iba a venir, había estado preparando el enfrentamiento que se suponía que ocurriría según sus condiciones, no las del ejército, y el ejército se le había adelantado. Su plan se había esfumado con Goines. Su hija, dijo Rowan. Jones lo miró. Jennifer Goines. Ingresada en el hospital psiquiátrico J.D. Peoples. Tenía acceso al trabajo de su padre a través de la documentación interna de Markridge. Seguía figurando oficialmente como consultora en 3 cuentas subsidiarias hasta el año anterior a su ingreso. Lo había comprobado.
Lo había comprobado hacía 3 semanas, cuando Goines aún vivía y la dirección de la sala nocturna ya estaba en su zapato y había estado creando métodos redundantes porque la pila de memoria hacía que la redundancia fuera automática. Si Leland compartió algo con ella, o si ella misma accedió a los registros subsidiarios antes de ser ingresada, el ejército pensará lo mismo, dijo Cole. Sí. Entonces primero tenemos que llegar allí. Jones ya estaba frente al mapa. J.D. Peoples está en el centro de Filadelfia. La próxima oportunidad de Cole para saltar se abre en 6 horas. Miró a Rowan. ¿Irás con él? No era una pregunta. Artículo de portada, dijo Rowan. Necesitaré consultores de evaluación psiquiátrica. Cole ya ha usado credenciales de contratista. Tendré los documentos listos en 4 horas. Volvió a mirar el mapa. El centro la clasifica como, abrió una carpeta y pasó las páginas de alto riesgo. Episodios violentos. El ala en la que se encuentra requiere documentación clínica para acceder a ella. Sé cómo es, dijo Rowan, y se corrigió un instante después. Tanto Jones como Cole lo miraban fijamente. Aparecía mencionada en los registros internos de Markridge. Estaba catalogada como internada en una institución. El expediente tenía anotaciones. Jones mantuvo la mirada fija un instante más de lo que requería la frase. Me gustaría ver esas notas. Están en los archivos que te di. Tercera carpeta, sección subsidiaria de Goines. Él la detuvo mirándola fijamente. Ella se volvió hacia el mapa. Cole lo miró brevemente. Tenía esa mirada inconfundible de alguien que había notado algo y lo había anotado sin comentar nada. Su mandíbula reflejaba. Hablaremos de esto. El centro psiquiátrico J.D. Peoples ocupaba una manzana en el noreste de Filadelfia con una arquitectura propia de las instituciones ambiciosas de los años 70. Sólida, funcional y estéticamente indiferente. Un edificio que transmitía el mensaje de que allí se cuidaba a las personas, con la voz de una organización que había decidido que la atención médica era una cuestión logística más que humana. Las credenciales funcionaron a la perfección. Los falsificadores de Jones fueron una de las mejores inversiones de la institución. El administrador revisó los documentos con la atención de quien realiza la revisión, en lugar de hacerlo él mismo, y estos superaron el primer filtro de seguridad en 4 minutos. El ala clínica requería escolta. Su escolta era una enfermera nocturna llamada Renata, que se movía con la particular economía de alguien que llevaba mucho tiempo en esto y ya no lo encontraba extraordinario. Los condujo por 2 pasillos, una puerta cerrada con llave, otro pasillo. Hoy ha estado muy callada, dijo Renata. Ayer estuvo contando las baldosas del techo durante 6 horas. Hoy está dibujando. ¿Dibujando qué? Preguntó Cole. Pregúntale. Ella te lo dirá. La llave giró en la última cerradura. Siempre te lo dice. Solo que no siempre tiene sentido. La habitación era pequeña. Una cama, una ventana por la que entraba luz en ángulo, una mesa con papel y 3 trozos de lápiz rotos. En la pared con permiso, dado que el medio era no destructivo, se había construido una especie de mural a lo largo de lo que parecían meses. Líneas que se conectaban con otras líneas, círculos con otros círculos, no aleatorios pero tampoco con un patrón evidente. El tipo de pensamiento visual que se había descartado como síntoma cuando en realidad era cartografía. Jennifer Goines estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama. Ella levantó la vista cuando entraron. Primero miró a Cole. Una mirada rápida y penetrante, de esas que dicen más que un simple reconocimiento facial. Inclinó la cabeza. Detuvo el lápiz. Luego miró a Rowan. Se quedó muy quieta. Renata dijo que saldría, la puerta se cerró y la habitación los envolvió a los 3 en el silencio particular de algo que estaba a punto de suceder. Oh, dijo Jennifer. No a Cole. A Rowan. Sus ojos siguieron algo cerca de su hombro izquierdo que no estaba allí. Luego se posaron en su rostro, en sus manos y de nuevo en su rostro. No leía la superficie, sino que la trascendía. El mural de la pared tenía esa misma cualidad, se dio cuenta. No era arte abstracto, sino percepción real, documentada a lápiz. La cartografía de una mente que veía la causalidad como datos visuales. Como él. Diferente, pero como él. Oh, eso está mal, dijo. Su voz denotaba el de alguien que se da cuenta de un error en un cálculo. Te equivocas. Eso no está bien. Se levantó de la cama y se puso de pie, acercándose así 1 metro más. Cole se movió ligeramente evaluando la amenaza y ella lo ignoró por completo, con toda su atención puesta en Rowan. ¿Cuántos de ustedes hay ahí dentro? Cole miró a Rowan. Rowan mantuvo la cara donde estaba.
¿Qué ves? Dijo. Capas. Su cabeza se movió levemente en un gesto inquisitivo, como la inclinación de un pájaro, algo que triangulaba. La mayoría de la gente es una sola cosa. Una página. Tú eres, sus manos hicieron un gesto que sugería a Pilar, eres un libro entero. Alguien siguió añadiendo páginas y ahora el lomo se está agrietando y ni siquiera, se detuvo. Aún no lo sabes. No sabes cuántas hay. ¿Cuántos qué? Ustedes. Lo dijo como si fuera obvio. Las iteraciones. Los bucles. Puedo ver dónde están las costuras. Donde tu yo de antes se encuentra con tu yo de después. La mayoría de la gente no tiene costuras. Ustedes son todo costuras. La mirada de Cole se posó en Rowan con una intención específica. Explicar. Está describiendo algo perceptivo, dijo Rowan con cuidado a Cole. La sensibilidad temporal de una primaria. Ella percibe el tiempo de manera diferente. Es su forma de procesarlo, te veo de otra manera, dijo Jennifer. Se había acercado, no de forma invasiva, simplemente como el movimiento natural de la atención que sigue a su objeto. Eso no es lo mismo. Miró sus manos. Puedo. Extendió la mano y le puso 2 dedos en la mandíbula, justo debajo de la oreja, como si le tomara el pulso o le midiera la temperatura. Él se quedó quieto. Su contacto fue breve. Quizás 3 segundos. Se echó hacia atrás con la expresión de alguien que acaba de confirmar una medida que ya sospechaba. Eres viejo, susurró. La energía frenética se había desvanecido. La voz era suave, directa, plenamente presente. Tan viejo. Y ni siquiera lo sabes todavía. Cole dio un paso adelante. La alarma de incendios del ala este se activó. No era un simulacro. Los pasos de Renata en el pasillo tenían el ritmo de una urgencia real, y a través de la estrecha ventana de la habitación, Rowan divisó movimiento en el estacionamiento de abajo. 2 figuras que se movían con la eficiencia decidida de personas que tenían un destino y no tenían margen de error. La misma postura que en el aparcamiento de Markridge. La misma quietud profesional. Ejército. Cole sacó su arma antes de que Rowan terminara de pensar. Se acercó a la puerta y miró por la ventana de observación. 3 guardias en el pasillo. No son de los nuestros. Jennifer miró a Rowan. Su expresión no denotaba miedo. O bien lo había previsto o hacía tiempo que se había resignado a que las cosas llegaran sin previo aviso. Sostenía el trozo de lápiz con ambas manos y esperaba, con la paciencia de quien lleva tiempo esperando algo concreto y reconoce su piedad. Voy a necesitar, dijo en voz baja, no estar aquí dentro de 2 minutos. Cole miró a Rowan. 30 segundos. Quiso decir. Dijiste que podías hablar con ella. Hablar. Rowan se agachó hasta su altura, ella seguía en el suelo, con las piernas cruzadas, mirándolo con esos ojos que lo observaban atentamente y dijo. Podemos sacarte de aquí. A un lugar más seguro. Lo sé, dijo. He visto 3 versiones de cómo termina esto. Una pausa. La versión en la que confío en ti es la que mejor funciona. Entonces confía en mí. Dije que así es como mejor queda, dijo, poniéndose de pie con un movimiento fluido. Eso no significa que quede bien. Miró el mural de la pared, todas esas líneas conectadas, toda esa cartografía visual y luego apartó la mirada sin aparente arrepentimiento. No había terminado con eso. Cole dijo. Ahora. La puerta se abría a un pasillo por donde se dirigían 3 personas que no deberían haber estado en esas instalaciones, con la intención concentrada de quienes solo tienen una tarea. Rowan se interpuso entre ellos y Jennifer y pensó, con la claridad particular de un momento en el que todo se simplifica. La visión de Hilo sería útil ahora mismo. El dolor de cabeza ya estaba empezando. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 13. Jennifer habla. Capítulo 13. Jennifer habla. El primer agente cruzó la puerta antes de que Cole hubiera asimilado por completo su propio movimiento. Cole era rápido, como solo se podía esperar tras años sin el lujo de la lentitud. Ya había girado hacia el pasillo cuando se abrió la puerta, y el primer agente recibió un codazo en la mandíbula con una precisión y eficacia notables. No brutal. Simplemente la fuerza mínima necesaria para lograr el máximo resultado, aplicada con la facilidad de quien había calculado el resultado hacía mucho tiempo y había dejado de hacerlo conscientemente. El segundo operario revisó. Esa media segunda oportunidad fue lo que Rowan necesitaba. Espera, dijo. No a los agentes. A Cole, que se giró con la expresión característica de alguien interrumpido en plena tarea. Rowan pasó junto a él y entró en el pasillo con las manos a los costados.
Ni levantadas ni agresivas, con la misma discreción que había mostrado a los guardias Splinter la primera vez, cuando tenía las manos vendadas por la radiación y no le quedaban opciones. Otro pasillo. El mismo principio. 30 segundos, le dijo Rowan a Cole. Déjame intentar algo. Cole miró a la gente que seguía de pie, a Rowan, a Jennifer, que estaba detrás de ellos y no se había movido, observando con la atención de alguien que ya había visto 3 versiones de ese momento. Ahora tengo 25, dijo Cole. Rowan se volvió hacia Jennifer. Ella seguía en el centro de la habitación. Sostenía el trozo de lápiz en la mano derecha y lo giraba lentamente, dando vueltas, con el movimiento mecánico de alguien que piensa más que dibuja. Sus ojos siguieron a la gente que Cole había tendido en el suelo una breve mirada de confirmación, y luego se desviaron y después volvieron a Rowan. Se agachó. No para parecer inofensivo. No había ninguna excusa para la situación que se justificara con el lenguaje corporal. Se agachó porque ella era pequeña y necesitaba estar a su altura para lo que iba a decirle. Sé que ves cosas, dijo. Yo también las veo. De forma diferente, no igual que tú. Pero recuerdo bucles temporales que a nadie más le ocurrieron. Recuerdo conversaciones con personas que luego no recuerdan haberlas tenido. Guardo cosas que la línea temporal no registra. Jennifer dejó de girar el lápiz. Eres una persona muy compleja, dijo. Como si nombrara algo que ya había identificado, dándole el nombre que le correspondía. Capas y capas. La mayoría de la gente es como una página. Puedes leerla de principio a fin. Tú eres un libro entero. Y alguien sigue añadiendo páginas. Inclinó la cabeza. ¿Te duele? A veces. La respuesta sincera. Dolerá más después. No era amenazante. Era clínico, como cuando un médico informa de un hallazgo. Las páginas se hacen pesadas. Miró el lápiz que tenía en la mano, luego el mural de la pared, toda esa cartografía que había estado creando y de nuevo a él. ¿No vas a dejar que me lleven a otra habitación? No. El otro, una mirada hacia Cole. Él sí lo haría. Sería educado al respecto. Pero tú, lo observó. Tú discutirías. Yo diría que sí, confirmó. El segundo agente se había acercado para ayudar al primero. Cole estaba distraído, con un ojo puesto en el pasillo. 12 segundos, Shaw. Jennifer guardó el trozo de lápiz en su bolsillo. Un acto deliberado, sin prisas. El mismo cuidado que tendría al cerrar un libro al que pensaba volver. Luego volvió a mirar el mural y desvió la mirada. Está bien, dijo, dirigiéndose a la pared, a sí misma o a Rowan. No estaba claro, posiblemente a las 3. No se va a ir a ninguna parte. Extendió la mano. Él lo tomó. Su agarre era sorprendentemente firme. No mostraba ansiedad, ni la tensión de alguien asustado, sino la de alguien que había tomado una decisión y la estaba llevando a cabo. Caminó con él hasta el pasillo. Cole vio las manos entrelazadas, lo asimiló y no dijo nada. Tomó la delantera. Rowan condujo a Jennifer a través del hueco, y los tres avanzaron por el pasillo de servicio a un ritmo rápido, pero sin pánico. Detrás de ellos, la habitación con el mural permanecía vacía e intacta. El segundo equipo del ejército llegó 8 segundos después, según el cálculo de Rowan. El coche que Cole había conseguido una placa clínica, apropiadamente discreta, recorrió las primeras 6 manzanas de su trayecto en silencio, salvo por la alarma de incendios que aún se oía a través de las ventanillas. Jennifer iba sentada atrás junto a Rowan, con la mano ya no entrelazada con la suya, pero apoyando el hombro contra el suyo de una forma que, por ahora, equivalía a estar abrazados. Ella estaba tarareando. No pudo identificar la melodía. No era nada concreto. Fragmentos de melodía que no se resolvían, como su habla que no se desarrollaba en una secuencia lineal. Un tipo de tarareo que era más un mecanismo de procesamiento que una interpretación. Cole conducía. No hacía preguntas. Había aprendido en algún momento, Rowan no sabía cuándo, tal vez antes de que llegara Rowan, que hacerle preguntas a Jennifer Goines producía respuestas, pero no a las preguntas formuladas. En el espejo retrovisor, los ojos de Jennifer se encontraron con los de Rowan. Dejó de tararear. Ella guiñó un ojo. Sintió un cambio en su pecho que no era la atadura. Algo más simple, más ligero. La textura particular de ser reconocido por alguien que no tenía motivo para reconocerlo, pero que lo hizo de todos modos, y a quien el reconocimiento le pareció gracioso. Su boca se movió. Ella sonrió y miró por la ventana. Entonces dejó de mirar por la ventana, miró sus propias manos en su regazo y dijo, con la voz que usaba para las cosas de las que estaba segura. La habitación con la noche dentro.
Los ojos de Cole se posaron en el espejo. Sé dónde duerme, dijo Jennifer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 14. La atención del ejército. Capítulo 14. La atención del ejército. Ella no lo anotó. Ella trazó las coordenadas en la palma de su mano, sin dibujar, solo presionando. Su dedo seguía las coordenadas en el interior de su mano con la precisión de quien transcribe un documento interno. Giró a la izquierda en una filial específica, bajó 3 niveles administrativos, salió por la salida de cumplimiento ambiental hasta una dirección ubicada en una llanura de Pensilvania sin edificios cercanos dignos de mención. La dirección de Berridia. La misma dirección que había estado guardando en su zapato durante 3 semanas. Para otras personas cambia, dijo Jennifer. Estaba sentada en el suelo de la casa segura, con la espalda apoyada en el sofá, en el que no se había sentado. La habitación nocturna. Cuando la buscan, siempre está en un lugar ligeramente diferente. Demasiadas manos, demasiadas versiones. Miró la palma de su mano. No para ti. Tú estás, anclado, por así decirlo. Fijo. Recuerdas cosas que se mueven. Retiró el dedo. Así que la dirección se queda donde la pones. Cole estaba en la ventana con un café que había preparado con las pocas provisiones de la casa. Estás diciendo que solo se le queda en la cabeza. En su pila. Una corrección, no una discusión. Porque recuerda todas las veces que lo ha conocido. Todos los lugares donde ha estado. En promedio, se acerca al verdadero. Miró al techo. Más o menos. Bastante cerca. Rowan cerró la mano. Ya lo tenía, dijo. Jennifer lo miró. La dirección. La encontré en los registros corporativos hace 3 semanas. Sacudió la mirada de Cole desde el otro lado de la habitación. He estado decidiendo cuándo compartirla. Cole dejó la taza de café. El gesto característico de alguien que necesitaba tener las manos libres para la conversación que estaba a punto de tener. Llevas 3 semanas usando la habitación nocturna, dijo Cole. Sí. Y esperaste. Se detuvo. Luego volvió a empezar, con más sinceridad. Tenía miedo de acelerar demasiado rápido. De lo que cambia cuando actuamos demasiado pronto. Me dije a mí mismo que era estrategia. ¿Qué era exactamente? Ambas cosas. Pero el miedo fue la parte más importante. Cole apretó la mandíbula. Miró por la ventana, luego volvió a mirar. Algo en su rostro reflejaba algo que no era exactamente ira, sino más bien la frustración de un hombre que comprendía el razonamiento, pero aún así no le gustaba el resultado. La próxima vez dijo, me lo dirás. No era una acusación. Era una instrucción, la versión específica y concisa que significaba que yo archivaba esto y que no volveríamos a tener esta discusión. Sí, dijo Rowan. Jennifer los observaba con la expresión de alguien que está viendo una conversación que ya ha presenciado. El hombre pálido. Instalación de operaciones del ejército, 2015. Vio las imágenes 3 veces. La cámara exterior del centro psiquiátrico los había captado durante 47 segundos con un ángulo útil. 3 figuras saliendo por la entrada de servicio, una de las cuales era la mujer Goines, otra era Cole, confirmado. Tenía el expediente de Cole, y la tercera no figuraba en ninguna base de datos con la que hubiera comparado su rostro. Eso fue inusual. Todos los que importaban en esta operación estaban documentados en algún lugar. El viajero del tiempo. El médico de los CDC. El físico en 2043. Los carroñeros y soldados que entraban y salían de la órbita del proyecto Splinter. Conocía sus formas, sus trayectorias, sus roles en la estructura de la línea temporal. Alguien sin documentación, operando junto a Cole, demostrando la eficiencia de movimiento específica visible incluso en un clip de 47 segundos en un estacionamiento, esa era una variable que no había tenido en cuenta. La rotación de seguridad en Markridge se modificó hace 6 semanas, dijo su subordinado. Alguien consultó sus registros de cumplimiento ambiental por esas mismas fechas. Primero el archivo de Baltimore, luego el de Filadelfia. Una empresa fantasma haciendo referencias cruzadas. Meridiano, dijo el hombre pálido. Meridian fue detectada por su sistema de monitoreo interno. No se sustrajo nada, solo registros públicos. Pero el acceso a la información fue meticuloso. Una pausa. Alguien sabía qué buscar. Él pensó en eso. La metodología de Cole no era quirúrgica. Cole actuaba como quien desmonta cosas y examina los pedazos. Eficaz, a su manera, pero no sutil. La consulta de los registros de Baltimore fue sutil.
El tema del cumplimiento ambiental requería conocer la estructura corporativa lo suficientemente bien como para identificar el punto débil y corregirlo desde el ángulo correcto. No es obra de Cole. Las imágenes del centro psiquiátrico, dijo. La tercera cifra. Cotejar con todos los contactos civiles registrados en un radio de 2 kilómetros de cualquier actividad del proyecto Splinter durante los últimos 3 meses. Eso es significativo, hazlo. Dio un golpecito al fotograma en pausa. Alguien corre en paralelo a Cole. Alguien con acceso a información que no debería tener y con la sensatez de usarla con cuidado. Estudió la imagen fija. El rostro de la figura no estaba completamente orientado hacia la cámara. Posiblemente, era intencional, o simplemente el ángulo de salida. Abrigo oscuro, de unos 30 y tantos años y su complexión era correcta, moviéndose con la precisión y economía de alguien con un entrenamiento que no había adquirido recientemente. Marcó las instalaciones en su mapa con un círculo. Añadió un segundo círculo alrededor del distrito de archivos de Markridge en Baltimore. Tenemos un nuevo actor, dijo. Hay que encontrarlo antes de que él encuentre el Night Room. Jones tomó la dirección de la mano de Rowan, el papel que estaba en el zapato, ahora ligeramente blando en los pliegues tras 3 semanas de caminata, y la leyó con la misma atención que dedicaba a las cosas que la habían hecho esperar más de lo que consideraba razonable. Veridial Solutions, dijo. Informe trimestral sobre cumplimiento ambiental. Una dirección de más. Las mismas palabras que había escrito al margen en Baltimore. Parecía que había sido hace mucho tiempo. Dejó el papel sobre su escritorio y lo miró por encima de él con una expresión que él había aprendido a interpretar como: vamos a repasar la cronología de cómo has estado manejando esta información. Él sostuvo la mirada. El ejército detectó actividad en el centro psiquiátrico, dijo. Aún no tienen una identificación. Pero alguien está cotejando la información. Saben que hay una variable adicional en juego. Algo se reflejó en el rostro de Jones que él no había visto antes. Una breve y controlada expresión de preocupación, distinta de su habitual cálculo estratégico. No era miedo a la operación, sino la preocupación específica de alguien que comprendía lo que significaba que el hombre pálido la estuviera observando. Entonces nos movemos con rapidez, dijo. Antes de que encuentren la grieta. Sí. Tomó el bolígrafo. ¿Cole ya está al tanto de la información de Jennifer? Él estaba allí. Bien, comenzó a escribir. Necesito la cadena corporativa completa de Veridia, con referencias cruzadas a los archivos de Meridian. Todo lo que tengas. Esta noche. Hizo una pausa, sin levantar la vista. Todo esta vez. Sí, dijo. Ella siguió escribiendo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 15. La sospecha de Cassie. Capítulo 15. La sospecha de Cassie. Ir 3 veces al mismo café era una costumbre. Cassie Ray era científica. Observaba patrones como otras personas observaban rostros. Automáticamente, antes de decidirse a hacerlo. La primera vez, se conocieron por aparente coincidencia, compartieron mesa, hablaron sobre cronogramas de contención y un artículo de Sao Paulo que él conocía por su nombre y metodología. Ella le dio su tarjeta. La segunda vez que su memoria conservaba como la primera, aunque ocasionalmente tenía la extraña sensación de un encuentro que no podía explicar, él estaba allí cuando ella llegó, en la misma mesa. La tercera vez, llegó a Alkion 12 minutos antes y se sentó en una mesa diferente, y él aún así entró por la puerta a las 9:04, pidió sin mirar el menú y tomó asiento desde donde podía verla claramente. Esperó hasta que él se tranquilizó. Esa es la mesa de enchufes, dijo. Es. Siempre lo tomas. Buen enchufe, buen ángulo. Dejó la bolsa del portátil en el suelo. ¿Cómo estás? Estoy pensando en coincidencias. No había tocado su café. Eres una investigadora que estudia la contención de virus. Apareciste en este café en concreto a esta hora en 3 ocasiones distintas. Sabes cosas sobre los modelos de plagas que un investigador becado por Stanford había comprobado que la beca existía, el nombre existía, todo parecía correcto al menos en un nivel superficial, no debería tener necesariamente los detalles operativos específicos que necesita saber. La miró con la atención constante de siempre. Plena, no controlada. Como si hubiera decidido prestarle atención y simplemente lo hubiera hecho, en lugar de fingir. Y ahí está ese hombre, continuó. Cole. El que me habló de la peste. Ya lo conocías antes de que lo mencionara. Vi tu cara cuando lo saqué a colación por primera vez. No reaccionaste con curiosidad. Reaccionaste con reconocimiento. Eso es soy médica.
Me dedico a interpretar expresiones faciales. Finalmente, cogió su café y lo dejó sin beber. ¿Tienes alguna relación con él? Se quedó callado un instante, pero eso no era evasión. Era la cualidad específica de una persona que decide cuán honesta ser en lugar de cómo desviar la atención. Sí, dijo. ¿Cómo? Estamos trabajando para lograr lo mismo. Detener la misma amenaza. Desde diferentes perspectivas. La peste. Sí. Ella lo miró. Su rostro tenía esa cualidad que había estado observando a lo largo de 3 encuentros. La precisión de alguien que había aprendido a dar exactamente lo que se le pedía y a retener precisamente lo que había decidido guardar. No era deshonestidad, pensó. Era la cuidadosa estructura de una persona con demasiado que proteger como para ser completamente sincera. Los modelos que he estado usando, dijo. Los que se basan en sus parámetros. Si son precisos, aunque sea parcialmente precisos, y se detuvo. Había tenido ese pensamiento a las 2 de la mañana 3 veces en las últimas 2 semanas. Decirlo en voz alta le dio un significado diferente. La balanza está equivocada. No es un brote natural. Los vectores de mutación no se comportan de forma natural. Alguien lo diseñó. Sí. Una sola palabra. Sin matices. Apretó la mandíbula. Ya lo sabías. Sí. Lo has sabido desde que empezamos a hablar. Sí. El bullicio del café continuaba a su alrededor. La textura cotidiana de una ciudad que no sabía lo que ella estaba descubriendo sobre sí misma. Apoyó 2 dedos en la mesa y miró su propia mano. ¿Cuántos? Preguntó ella. 7.000 millones. Su voz era firme. El 93% de la población humana. Entre 2016 y 2034, en el plazo que estamos tratando de evitar. La cifra le llegó como siempre le llegaban las cifras tan grandes. Demasiado abstracta para comprenderla del todo, requiriendo que la mente encontrara algo específico a lo que asociarla. Pensó en su madre. En los pacientes que había atendido en 3 años de trabajo de campo. En la niña de 6 años que había pasado por la clínica de São Paulo la semana en que terminó su trabajo de campo secundario, la que se había recuperado completamente. ¿Cómo sabes que es prevenible? Preguntó. Porque hay gente trabajando para evitarlo. Hizo una pausa. Porque he visto cómo sería si lo lográramos. Ella levantó la vista. ¿Lo has hecho? No directamente. Hay algo cauteloso en la forma de expresarlo. Preciso, pero no del todo cierto. Pero tengo buenas razones para creer que el éxito es posible. Lo que significa que el trabajo importa. Su pulgar se apoyó plano sobre la mesa. Un hábito mental que desconocía. Lo había visto observar ese gesto en reuniones anteriores, una especie de reconocimiento afectuoso que no había comprendido. Ese hombre, Cole, dijo ella. Él viaja. ¿Verdad? Se mueve a través de, se detuvo, porque decirlo en voz alta era el paso más allá del cual no había una justificación cómoda a través del tiempo. Él sostuvo su mirada y no lo negó. ¿Y tú? Eso es más complicado, dijo. Soy médico. Puedo manejar situaciones complicadas. Un instante. Estaba haciendo el cálculo que ella le había visto hacer en cada conversación. La aritmética precisa de cuánta verdad era relevante en ese momento. Ya lo había visto llegar a la respuesta 2 veces y darle suficiente información para trabajar sin revelarle todo. Había aprendido a reconocer la naturaleza de lo que se ofrecía, lo que se ocultaba. Lo sigo, dijo. No por elección. Hay una conexión. Cuando él se mueve, yo me muevo. No puedo evitarlo ni puedo iniciarlo. Miró la mesa, luego volvió a mirarla. Y lo conservo todo. Cada versión de los hechos. Cada conversación que se borra cuando algo cambia en la línea temporal. Se le secó la boca. Por eso a veces me miras como, se detuvo. Como si te conociera mejor de lo que debería. Sí. No se disculpó. Ella lo agradeció. Una disculpa habría sido una forma de deshonestidad. La observó asimilar lo que acababa de escuchar, esperó y no intentó suavizarlo. ¿Cuántas veces hemos tenido esta conversación? Preguntó. Varias versiones. Unas pocas. Y yo no, tú no lo recuerdas. Yo sí. El café estaba cálido. Fuera de la ventana, Filadelfia seguía su ritmo matutino típico de febrero. Tomó su café y se bebió la mitad de un trago porque tenía la garganta seca y necesitaba algo que hacer. Dijiste que no mentía sobre lo que importa, dijo ella. Lo dijiste la semana pasada. Lo decía en serio. ¿Qué es lo que importa? Guardó silencio un momento. Los 7.000 millones. La gente que morirá si fracasamos. De eso no miento.
Una pausa. Y el resto, lo que no te cuento, no es porque no confíe en ti. Es porque hay un problema de secuencia. Hay cosas que deben suceder primero. Esa es una respuesta sumamente insatisfactoria. Así es, aceptó. Pero hoy no vas a poder mejorarlo. Hoy no. Ella lo miró. Él le devolvió la mirada con la firmeza característica de quien ha sido observado con dureza por personas que querían algo de él y ha aprendido a no inmutarse ante la presión. Ella no intentaba robar nada. Intentaba comprender si lo que tenía delante era real. Así era, decidió. Incorrecto, extraño y con más significado del que aparentaba, pero real. No confío en ti, dijo, pero creo que crees en lo que dices. Se puso de pie y recogió su carpeta. Es lo mejor que tengo ahora mismo. Ya basta, dijo. Le dejó el cheque, que registró al salir y le pareció justo. Rowan Alkion, 15 minutos después. La cuenta era de $9, la pagó y se sentó unos minutos con las tazas de café vacías sobre la mesa. Su teléfono vibró. Un número desconocido, con prefijo 215, distinto al del CDC que figuraba en su tarjeta de presentación. Lo miró fijamente un instante antes de abrir el mensaje. Sin texto. Solo un número guardado con un nombre de contacto que ella misma había escrito. Casi R. No es la versión oficial de los CDC. Colocó el teléfono boca arriba sobre la mesa y lo miró. Afuera, la Filadelfia de febrero seguía su curso matutino. En algún lugar de la ciudad, la habitación nocturna permanecía en su dirección del parque industrial, esperando a ser encontrada por las personas adecuadas o las equivocadas, según quien llegara primero. El hombre pálido tenía una fotografía que estaba marcando en un mapa. Cole estaba informando a Jones sobre los documentos de Berridia. Jennifer estaba en una casa de seguridad de Splinter dibujando en cualquier superficie que le hubieran dado, llenándola de cartografía que nadie más podía descifrar. Y Cassie Riley le había dado su número personal. Escribió. Gracias por el café. Su respuesta llegó en 45 segundos. Usted pagó. Entonces, para la conversación. 3 puntos. Desaparecieron. Reaparecieron. Tengo preguntas. Hoy no. Cuando estés listo. Guardó el teléfono en el bolsillo, dejó la propina sobre la mesa y salió al frío. El cable zumbaba. Cole se estaba moviendo. Estaba preparado para ello. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 16. La habitación de noche parte 1. Capítulo 16. La habitación de noche parte 1. Las 4 de la mañana tenían una particularidad en un parque industrial. Ausencia de ruido ambiental que permitiera esconderse, sin peatones que pudieran cubrirse y con las luces de seguridad lo suficientemente separadas como para crear una oscuridad total entre ellas. Rowan había comprobado esta observación en 2 pasadas de reconocimiento durante la semana anterior, lo que significaba que sabía con exactitud qué sombra caía y en qué ángulo desde la esquina noreste del muelle de carga. Lo que no sabía, lo que no podía haber previsto era la patrulla adicional. 2 hombres realizaban una inspección en el perímetro este, siguiendo una ruta que no coincidía con ninguna versión de la documentación de seguridad de Berridia que habían encontrado en los registros públicos. La habían modificado. No al azar, sino deliberadamente. Un ajuste calculado, propio de un contratista de seguridad que respondía a algo que les había inquietado. Su propio reconocimiento. Había estado allí hacía una semana, 2 veces, anotando posiciones y horarios con la misma atención metódica que aplicaba a todo desde que la pila de memoria automatizó la atención metódica. Y el equipo de seguridad había notado algo, o alguien había marcado los registros de acceso de la investigación de archivo, o alguna otra consecuencia de su presencia en 2015 había llegado a estas instalaciones antes que él. Su conocimiento metateórico había situado el patrón de patrulla original aquí 3 meses antes de su llegada en este cuerpo. Lo había creído. Se pegó a la pared del muelle de carga y se tocó el auricular. 2 hombres adicionales patrullando el perímetro este. No aparece en ningún documento que tenga. La voz de Jennifer se quebró. Cálida, concentrada, con esa cualidad que adquiría cuando el caos se simplificaba en una sola línea clara. La recorren cada 40 minutos. La nueva rotación comenzó hace 8 días. Una pausa. Ya te dije que el lugar recuerda haber sido vigilado. Él no le había contado nada sobre su misión de reconocimiento. Ella lo sabía de todos modos. ¿Cuánto tiempo permanecerán en su puesto actual? Tiene 6 minutos antes de que vuelvan. Le comunicó la posición y el momento oportuno a Cole, quien se encontraba en la esquina oeste con la quietud característica de un hombre que había estado planeando su acción desde antes de que Rowan terminara de hablar. Cole no asintió.
Simplemente se movió. Lo que Cole hizo en los siguientes 90 segundos, Rowan no lo observó directamente. Mantuvo la vista fija en el ángulo de aproximación y los oídos atentos a los sonidos que le indicarían el resultado. 2 impactos suaves, uno ligeramente más fuerte que el otro, la particularidad de cuerpos manejados con control profesional en lugar de violencia gratuita. Ninguna alarma. No esté despejado, le susurró Cole al oído. Rowan se mudó. El sistema de alarma secundario era un problema menor. Un problema menor, porque tenía una solución y porque la solución radicaba en la intersección de lo que había aprendido de los recursos técnicos de Splinter y lo que 3 semanas de entrenamiento en habilidades para reiniciar bucles habían condensado en algo útil. La caja de conexiones estaba donde la habían ubicado los planos de cumplimiento ambiental. Era una de las pocas cosas que no se habían movido. Tenía 90 segundos antes de que el cronograma de Jennifer pusiera a la patrulla del este de nuevo dentro del alcance. La caja requería un puente en lugar de un corte. Cortarla activaría una alerta de manipulación, y el puente requería la secuencia correcta aplicada en el orden correcto. Sus manos estaban firmes. Las marcas de radiación en la parte posterior de sus antebrazos reflejaron brevemente la luz de seguridad cuando se movió. Daños antiguos, ahora mayormente superficiales, un recordatorio de que el cuerpo con el que trabajaba ya estaba fallando antes de que él llegara. Había pasado 2 meses reconstruyendo lo que la radiación había dañado. Las manos funcionaban. 41 segundos. El bypass se completó sin problemas. Alarma secundaria desactivada, dijo. Cole apareció doblando la esquina mientras él estaba de pie. Juntos cruzaron hacia la entrada de servicio, la que la documentación de cumplimiento ambiental de Viridia había designado para la salida de materiales peligrosos, lo que significaba que tenía su propio lector de tarjetas de acceso y su propio circuito de alarma independiente que Rowan acababa de eliminar. La tarjeta de acceso del mostrador administrativo que Cole había cogido al pasar por el aparcamiento. La puerta se abrió. Las instalaciones desprendían un olor característico, presente en capas específicas. Desinfectante industrial en la superficie, aire sellado debajo y, más abajo, un matiz biológico difícil de describir con precisión, el olor de procesos biológicos contenidos y concentrados en un espacio que no había sido diseñado para tal fin. Rowan había leído sobre el diseño de instalaciones BSL-2 en el archivo médico de Splinter. El olor coincidía con la descripción. Los pasillos eran blancos y estrechos, iluminados por luces fluorescentes que zumbaban a una frecuencia apenas perceptible. Ni del todo silenciosos, ni del todo ruidosos. El efecto era la inquietud particular de un lugar construido para albergar personas, pero diseñado para ellas. Se movían en la formación ensayada que habían perfeccionado durante el mes que duró la operación de Cole. Cole avanzaba a la izquierda, Rowan a la derecha y 2 pasos atrás, cubriendo cada uno el ángulo que el otro no podía. Había comenzado como una tendencia natural de Cole hacia el posicionamiento táctico y Rowan se adaptaba a ello. Se había convertido en algo de lo que ya no hablaban. 3 pisos más arriba. La estructura administrativa. Las instalaciones propiamente dichas estaban abajo. El ascensor tenía un lector de tarjetas. La tarjeta de acceso funcionó. B1, B2, B3. Cole revisó su equipo mientras el ascensor descendía. Las cargas de termita estaban en una caja plana, diseñada específicamente para este fin, el tipo de equipo que las instalaciones de Jones fabricaban precisamente para estas situaciones. Alta temperatura, acción rápida y sin dejar material orgánico aprovechable. Ideal para un objetivo biológico. Una vez le preguntó a Jones cómo había diseñado las cargas para la destrucción de virus específicamente. Ella lo miró con la expresión que usaba cuando una pregunta se respondía sola. Hay que calentarlo lo suficiente, dijo. Nada sobrevive a esa temperatura. Las manos de Rowan estaban en los bolsillos de su chaqueta, pegadas a sus muslos, inmóviles. Sea lo que sea que encontremos ahí abajo, dijo Cole, sin mirarlo, con esa forma de decir las cosas que consideraba necesarias, sin querer dar pie a la discusión. No lo dudes. No lo haré. Cole miró el indicador de piso. B3. El ascensor se detuvo con un crujido. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba flanqueado a ambos lados por ventanales que iban desde el suelo hasta el techo. El cristal era reforzado grueso, del tipo con malla metálica integrada y detrás se encontraban las habitaciones. Jaulas no era la palabra adecuada, pero fue la que surgió primero y se quedó. Compartimentos individuales, de unos 3 por 4 metros, cada uno con una cama, un soporte para suero, equipo de monitorización y una persona.
No eran exactamente jaulas. Pero tampoco eran mejores que jaulas. Cole dejó de caminar. La primera habitación a la izquierda. Un hombre de unos 40 años, con los ojos abiertos, mirando fijamente al techo con esa mirada perdida y desenfocada propia de alguien cuya atención se había desviado hacia algún lugar que su cuerpo no podía seguir. La vía intravenosa le llegaba hasta el brazo izquierdo. Una gráfica sujeta a la pared junto a la ventana mostraba números y fechas en columnas. 2 semanas de citas. El gráfico comenzaba donde el hombre estaba bien. No terminaba donde el hombre estaba bien. ¿Cuántos? Preguntó Cole. Rowan recorrió el pasillo de punta a punta. Contó las ventanas a ambos lados, las que tenían habitaciones ocupadas y las que estaban a oscuras. 14 abiertas. Estamos abriendo estas puertas. No. La palabra salió seca, sin disculpa. No lo somos. Cole se giró para mirarlo con la expresión que precede a una discusión. El virus está activo en su torrente sanguíneo, dijo Rowan. Son personas infectadas. Infección activa, en fase intermedia. Si abrimos el confinamiento, liberamos partículas virales en aerosol a un pasillo sin sellar y luego al sistema de ventilación. Mantuvo la voz firme. No tenemos equipo de bioseguridad. Ellos tampoco. Abrir las puertas no los salva. Solo adelanta el brote 3 años. Cole apretó la mandíbula. Sus ojos se dirigieron al hombre de la primera habitación. Ya se están muriendo, dijo Rowan. Fue la verdad más dura que había dicho en ese centro, y la primera verdad realmente dura que le había dicho a Cole desde aquel callejón en Baltimore donde le entregó los documentos de Meridian y le dijo: solo soy Rowan. Si abrimos esas puertas, seremos responsables de lo que venga después. Los dejamos. Cumplimos la misión y volvemos por ellos con gente que tiene el equipo adecuado. Observó la mandíbula de Cole. Esa es la promesa. Así es como viven. Cole miró el indicador del piso. Miró el gráfico. Miró a Rowan. Más te vale tener razón, dijo. Se mudaron. El pasillo que pasaba junto a las ventanas de observación conducía a una bifurcación. Mantenimiento a la derecha, investigación a la izquierda. La investigación era más profunda. La sala nocturna original, el espacio singular que la serie había denominado debería haber sido un único laboratorio según el recuerdo de Rowan. En cambio, encontraron un complejo ramificado. 4 laboratorios, 3 áreas de almacenamiento, una cámara de descontaminación y, al final, una puerta con la inscripción Contención Primaria. Más grande de lo que esperaba. Conocía la estructura corporativa del edificio y su denominación general, pero se había hecho una idea a partir de un programa de televisión que nunca había pretendido ser arquitectónicamente preciso. Su metaconocimiento le había proporcionado la ubicación correcta, pero la escala equivocada. Cole se detuvo en el cruce y lo miró. Una mirada que decía: dime, ¿sabes por dónde voy? El final del corredor correcto, dijo Rowan. Contención primaria. Eso es lo que necesitamos. Cole se movió a la derecha. Él los siguió, sin pensar en las 14 habitaciones ocupadas que había detrás, ni en si podría cumplir la promesa que había hecho. La tarjeta de acceso encontró la cerradura. La luz se puso verde. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 17. La habitación de noche parte 2. Capítulo 17. La habitación de noche parte 2. El laboratorio de contención primaria estaba frío. No era el frío ambiental de un edificio mal climatizado, sino el frío controlado de un espacio mantenido a una temperatura específica por razones concretas. Un frío con un propósito definido y una cifra concreta. El aire conservaba un leve matiz del confinamiento biológico del piso superior, pero más limpio, más controlado, la versión del olor antes de que se convirtiera en el olor de una infección activa. La habitación no era pequeña. Un puesto de trabajo central con 2 terminales y un armario para muestras selladas. Armarios de almacenamiento a lo largo de ambas paredes. Y en el centro, atornillado al suelo y rodeado con cinta de riesgo biológico que probablemente era más una barrera psicológica que una barrera práctica. Una cabina de bioseguridad del tamaño de un frigorífico pequeño, sellada, con climatización controlada y que emitía un zumbido. Cole se quedó justo dentro de la puerta y examinó la habitación con la atención sistemática de alguien que busca salidas y amenazas antes que nada. Rowan se dirigió al armario. La pantalla externa mostraba parámetros ambientales. Temperatura, presión, humedad y estado de contención. Todos valores nominales. A través del panel de visualización sellado del armario de policarbonato grueso y ligeramente tintado se veían 3 viales en una gradilla.
Cada uno etiquetado con la taquigrafía de un laboratorio que no quería ser legible para nadie que llegara hasta allí sin autorización. Códigos alfanuméricos, fechas de lote y marcadores de clasificación que no le indicaban nada específico, salvo que el contenido requería ese nivel de contención. Llevaba buscando esto desde el momento en que despertó en el cuerpo de un hombre moribundo en 2043, reconoció el horizonte y pensó. 7.000 millones de personas murieron por algo que empezó aquí. ¿Eso es todo? Cole se puso de pie a su lado. Sí. ¿Cómo lo sabes? Rowan examinó los marcadores de clasificación. Las fechas de los lotes se remontaban a 14 meses atrás. No se trataba de síntesis reciente, sino de almacenamiento a largo plazo. Los controles ambientales estaban configurados para la conservación óptima de muestras biológicas, no para su uso en investigación. No era el suministro habitual de un laboratorio en funcionamiento. Era una bóveda. Son las muestras más antiguas del laboratorio, dijo. Todo lo demás es reciente. Se nota el desgaste del equipo. Este armario lleva meses sin abrirse. Conservan la cepa original mientras trabajan en las modificaciones. Observó las demás unidades de almacenamiento. Los sujetos infectados de arriba portan la versión modificada. Esta es la semilla. Cole miró la cabina de bioseguridad. Luego la caja de termita que tenía en las manos. ¿A qué distancia? Lo ideal sería tener un contacto directo. Primero necesitamos llegar al gabinete. Cole colocó el estuche sobre la mesa de trabajo y lo abrió. James Cole había visto muchas cosas en el campo que requerían un tipo específico de enfoque operativo. Un enfoque que funcionaba reduciendo tanto el marco que solo existía la tarea y todo lo demás se procesaba después. Ahora estaba aplicando ese enfoque, porque la alternativa era estar en un laboratorio en el sótano a las 4 de la mañana pensando en 14 personas en salas de observación sobre Ellis y completar la misión y regresar era un plan real o el tipo de cosa que se dice cuando no hay una mejor respuesta disponible. Rowan lo había dicho como si lo sintiera de verdad. De hecho, solía decir casi todo como si lo sintiera de verdad. Eso era prueba de su carácter o prueba de una mentira tan sofisticada que imitaba el carácter con la suficiente precisión como para ser prácticamente idéntica. Cole había decidido, en algún punto entre aquel callejón de Baltimore y esta habitación, que el resultado funcional era lo suficientemente parecido como para confiar en que la diferencia no justificaba el esfuerzo que suponía mantenerla. Lo cual era lo más cerca que había estado de confiar en personas con las que no había compartido su vida. Vuelve por ellos. Él lo presentó. ¿Colocación? Dijo. La junta del gabinete, ambas esquinas, una debajo de la base si es posible. Rowan estaba revisando las conexiones entre el sello de contención del gabinete y el montaje en el suelo. La termita debe atravesar la pared de contención, no solo la carcasa exterior. Funciona mejor en posiciones más bajas. Entonces baja. Se apartó del armario. Yo me quedo con la puerta. Cole se fue a trabajar. El perímetro del gabinete era de acero sobre policarbonato, que a su vez contenía una cámara interior sellada. Las cargas de termitas se empaquetaron a medida para el objetivo. La preparación de Jones, 2 días antes de la misión, reflejaba la precisión en los materiales propia de una mujer que comprendía que la diferencia entre una combustión limpia y una contaminada radicaba en el diseño. Cole los colocó con la precisión y concentración de alguien que ha colocado cargas en peores condiciones y bajo mayor presión de tiempo. Primero las esquinas, luego el contacto base. Comprobó el espaciado, los cables y la secuencia de activación. Preparado, dijo. Despejen la habitación, dijo Rowan desde la puerta. Necesitamos mantener la distancia de seguridad. Un corredor de observación como mínimo, y una cámara de descontaminación, mejor aún. Cole miró su reloj. Llevaban 23 minutos en las instalaciones. La rotación de patrulla que Jennifer les había indicado hacía que el equipo del este volviera al exterior del edificio en 7 minutos, y cualquier otra respuesta que las instalaciones tuvieran a su propio sistema de alarma era una variable que Rowan había dicho que era impredecible. Descontaminación. Se mudaron. La cámara de descontaminación era una estrecha antesala, doblemente sellada, construida precisamente para el tipo de contención de bioseguridad que estaban a punto de violar en una habitación contigua. La ironía era evidente. Rowan estaba de pie junto a la ventana interior, observando el laboratorio de contención primaria a través del vidrio reforzado. Los sujetos de prueba están arriba, dijo Cole. Sí. Si logramos que el equipo médico de Splinter regrese, con las medidas de contención adecuadas, ¿existe una oportunidad para transportarlos? Depende de la fase de progresión del virus.
Algunos estarán demasiado avanzados. Mantuvo un tono de voz firme. Otros no. La mandíbula de Cole se movió. ¿Cuántos? No lo sé. No soy virólogo. Miró a Cole. Casi Rayleigh sí lo es. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. La expresión de Cole cambió. El reconocimiento de un ángulo que aún no había considerado, el ajuste preciso de un hombre cuyo mundo operativo acababa de ampliarse con una conexión más. Ella sabe lo de la peste, dijo Rowan con cautela. ¿Cómo? Ha estado trabajando con modelos. Siguiendo la lógica de la mutación viral. Llegó a esa conclusión por su cuenta. Observó a Cole procesar la información. Necesitaría conocer el contexto completo para ayudar. Pero necesitaría saberlo. Hizo una pausa. Ya está a medio camino. Cole miró por la ventana de observación. Después de esto, dijo. Primero haremos esto. Sí. Apretó el gatillo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 18. La habitación de noche parte 3. Capítulo 18. La habitación de noche parte 3. La termita tardó 11 segundos. Rowan observaba a través del cristal de observación y la ventana de la cámara de descontaminación, 2 capas de transparencia reforzada los separaban de la obra. Las cargas se sucedieron en secuencia. Primero las esquinas, luego el contacto con la base, y la luz era de un blanco tan específico que dejaba imágenes residuales. No el amarillo anaranjado del fuego, sino algo más caliente, algo que no tenía espacio para el espectro gradual y se dirigía directamente al final del mismo. La carcasa exterior de la cabina de bioseguridad falló en los primeros 4 segundos. La pared interior de contención resistió 3 segundos más. La cámara sellada cedió a los 8 segundos. En el segundo 11, la pantalla, que había mostrado valores normales en todos los parámetros, dejó de mostrar valores por completo. La luz se extinguió. Lo que quedó fue calor y luz de una calidad diferente. La luz ordinaria de algo que había estado ardiendo y se estaba extinguiendo. Esperaba sentir algo sencillo. Alivio, tal vez. La satisfacción particular de haber hecho algo que había que hacer. Lo que sintió, en cambio, fue complicado y llegó demasiado rápido como para poder organizarlo. Y entonces el mundo se abrió en 2. No se parecía en nada a la primera vez en el estacionamiento de Markridge, donde la visión de Rilo había sido 3 segundos nítidos de causalidad expuesta en un momento de pánico. Aquello había sido como una ventana que se abre brevemente. Un atisbo de algo más allá de la superficie de la realidad, para luego cerrarse. Esta era la ventana que salió volando de sus bisagras. Cada superficie de la cámara de descontaminación se cubrió de hilos. El suelo, las paredes, el cristal de observación, sus propias manos. Pero los hilos no venían de allí. Venían de la habitación contigua, del espacio donde había estado la cabina de bioseguridad, irradiándose en todas direcciones con la densidad de algo que llevaba mucho tiempo generando consecuencias. No son hilos del pasado. Son hilos del futuro. Podía verlos como teóricamente se ve la gravedad. No la gravedad en sí, sino todo lo que se curvaba a su alrededor, cada hilo en el espacio visible que se acercaba o se alejaba de los que emergían de aquel gabinete. 7.000 millones de hilos, probablemente, aunque no tenía ningún mecanismo para contarlos. 7.000 millones de hilos, cada uno una vida, cada uno curvándose desde su origen hacia un punto final específico y nombrado, aunque él no pudiera leer el nombre. Podía ver cómo se separaban. No todo a la vez. Los hilos no se cortaron simultáneamente. Se deshilacharon. En el punto del gabinete, donde se originaba, el deshilachado se propagó hacia afuera como una señal que viaja por un cable, avanzando a través del tiempo futuro hacia el extremo de cada hilo. Cada uno llegó a su punto de ruptura y se detuvo. No era la muerte, no tenía palabras suficientemente precisas para describir lo que veía, sino la ausencia. La ausencia de una muerte programada. 7.000 millones de ausencias, propagándose a través de un futuro visible. Él sabía, intelectualmente, lo que significaba destruir el material original. Lo sabía como información, como lógica, como la razón por la que había llevado una dirección en el zapato durante 3 semanas y se había esforzado por mantener la calma ante la dificultad de la decisión. Lo sabía como se sabe algo que se ha leído. Él no lo sabía de la misma manera que uno sabe algo que ha visto. El coste de la visión de hilo ya se hacía notar. Presión tras ambos ojos, náuseas crecientes, el agotamiento particular de un sistema perceptivo al que se le exigía procesar algo para lo que aún no estaba preparado. Mantuvo las manos apoyadas en la pared, respiró hondo y siguió mirando porque tal vez nunca volvería a ver con tanta claridad y no iba a apartar la vista. El último hilo se rompió.
La habitación volvió a ser una habitación. Estaba sentado en el suelo de la cámara de descontaminación cuando Cole regresó por la puerta interior. No sabía cuándo se había sentado. La visión de Rio ocupaba todo el encuadre y el hecho de sentarse debió de ocurrir en la periferia, el cuerpo haciendo lo que hacen los cuerpos cuando la mente está en otra parte. Cole se detuvo en el umbral con la quietud característica de un hombre que se enfrenta a una situación imprevista. «¿Estás en el suelo?», dijo Cole. «Sí». Se presionó el dorso de la muñeca contra la sien. El dolor de cabeza era intenso, pero se limitaba a la zona orbital. No se extendía ni empeoraba. Un inconveniente manejable. «Estoy bien». «No tienes buen aspecto». «Solo necesito un minuto». Levantó la vista. «¿Está listo?». Cole miró hacia atrás a través de la ventana interior hacia lo que había sido la contención primaria. La termita había cumplido su función. La zona contaminada se había convertido en escoria y ceniza sellada, y el material biológico había sido destruido sin posibilidad de recuperación ni reproducción. El riesgo biológico específico del gabinete había terminado. «Ya está hecho», dijo Cole. Él también se sentó. No se sentó en el suelo. Cogió el taburete que alguien había dejado en la cámara de descontaminación para alcanzar los controles superiores, se sentó en él y miró por la ventana interior sin decir palabra. Permanecieron así un momento. Las instalaciones zumbaban a su alrededor. En algún lugar más arriba, 14 habitaciones ocupadas esperaban un tipo de rescate diferente. «¿Por qué en el suelo?», dijo Cole. «Porque estaba allí». «¿Siempre te gusta esto después del trabajo?». «No». Rowan logró ponerse de pie. El dolor de cabeza se intensificó una vez y luego disminuyó. «Es la primera vez que hago este trabajo en particular». Cole lo miró con la misma atención que reservaba para las cosas sobre las que estaba decidiendo si preguntar o no. Decidió no hacerlo. No por evasión, sino por la pragmática selección de preguntas propia de un hombre que sabía qué preguntas requerían respuestas inmediatas y cuáles podían esperar. Se puso de pie y le puso la mano en el hombro a Rowan. Un apretón breve pero firme. El lenguaje de un hombre que no tenía otras palabras para expresar lo que quería decir y había decidido que esa sería la más adecuada. Sí, lo hizo. La alarma de extracción se activó en la planta baja. No era su detonante. Esperaban que la termita se registrara en el sistema de monitoreo ambiental de la instalación, pero esto era diferente. Se trataba de una alerta de brecha, del tipo que proviene del perímetro, de un punto de entrada en lugar de un punto de reacción. Alguien la había activado desde fuera del edificio. La mano de Cole se apartó de su hombro y se dirigió a su ar. Rowan se enderezó. El dolor de cabeza seguía ahí, constante e insoportable, y lo dejó de lado, igual que la temperatura, el olor y la intensidad de lo que acababan de hacer. Ya lo procesaría cuando tuviera la oportunidad. «Jennifer», dijo Cole por el auricular. Recuperó la voz de inmediato. Había estado esperando la llamada, probablemente sabía que iba a llegar antes de que sonara la alarma. «Tienes aproximadamente 4 minutos. Hay gente en el edificio que no estaba antes, y no entraron por ninguna puerta que yo vea». «¿Cuántos?». 6 que puedo contar. Quizás 8. No se trataba de una intervención de seguridad. Una intervención de seguridad entraría por la puerta principal y tomaría posiciones. 8 personas entrando por puntos de acceso que Jennifer no podía ver significaban que se trataba de agentes entrenados, preparados y familiarizados con la distribución de las instalaciones. Rowan y Cole se miraron a través de la cámara de descontaminación. «El ejército», dijo Rowan. Cole ya había comenzado a moverse hacia el corredor de mantenimiento. 4 minutos, dijo Cole. «Vamos». Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 19. La habitación de noche parte 4. Capítulo 19. La habitación de noche parte 4. Los faros aparecieron en el espejo retrovisor del pasajero 3 cuadras después del paso elevado. No fue una coincidencia. El vehículo que venía detrás había realizado los mismos 2 giros en la misma secuencia, sin detenerse en las intersecciones, lo que significaba que seguía una ruta en lugar de simplemente recorrerla. 2 faros, con una separación propia de un SUV de tamaño mediano, mantenían una distancia profesional. Lo suficientemente lejos para no llamar la atención, pero lo suficientemente cerca para no perderlos de vista. «Tenemos una cola», dijo Rowan. Cole se miró en el espejo. Apretó la mandíbula. No aceleró. Acelerar confirmaría que lo habían notado, y la confirmación de que lo habían notado cambiaba las reglas del juego. «Jennifer». Su voz salió inmediatamente del altavoz del teléfono. «Los veo». 2 vehículos, de hecho.
El que viste y otro que circula en paralelo por Girard. Te están rodeando. ¿A dónde voy? No es la autopista. Están vigilando la rampa de acceso. Gira a la derecha en la siguiente intersección y luego te avisaré. Cole giró a la derecha. No fue brusco, a velocidad normal, como si hubiera elegido una calle lateral en lugar de ir corriendo. El vehículo que le seguía hizo el mismo giro. El vehículo que circulaba en paralelo apareció delante de ellos en la siguiente intersección, deteniéndose como si estuviera en una señal de stop, colocándose de manera que les cerraba el paso obvio hacia la izquierda. Jennifer dijo: sigue adelante. No pares. Cole pasó directamente. El vehículo paralelo se movió para seguirlo, y ahora tenían a ambos detrás en lugar de uno delante y otro detrás, lo cual era peor tácticamente pero mejor en el sentido de que significaba que el segundo vehículo había abandonado su posición de bloqueo. Rowan presentó esta denuncia. A la izquierda hay un pasillo de carga, dijo Jennifer. No pasa. Pero hay un hueco en la valla al final que sí pasa. ¿Qué ancho?, dijo Cole. Lo suficientemente ancho. Probablemente. Cole miró a Rowan. Probablemente, dijo Rowan, es lo que tenemos. Cole giró a la izquierda. El callejón de carga era exactamente como Jennifer lo había descrito. Un carril de servicio que discurría detrás de una hilera de edificios comerciales, con una valla de tela metálica al final y una puerta cerrada con candado. El hueco que Jennifer había mencionado era visible a la luz de los faros del vehículo al acercarse. 1 metro de tela metálica doblada donde la valla se había hundido y nunca se había reparado, lo suficientemente ancha para una persona, pero obviamente no lo suficientemente ancha para un coche. El primer vehículo que les seguía giró hacia el callejón que tenían detrás. Cerrando. Necesito la medida exacta, dijo Cole. No puedo estimar. 68, 70 pulgadas. Rowan miró el hueco de la valla e hizo el cálculo sin estar del todo convencido de que fuera correcto. Este coche mide 63. Eso está cerca. Es. Cole no dijo nada más y condujo. El coche impactó contra la alambrada en el hueco con el característico sonido metálico de un metal sometido a una tensión mayor de la que había sido diseñado. Ambos retrovisores exteriores se plegaron simultáneamente, se oyó el roce de la valla contra los paneles de las puertas y la atravesaron. No limpiamente. Un raspón en el lateral del pasajero que requeriría una explicación posterior, pero que no la tendría. Pero la atravesaron. El vehículo que venía detrás chocó contra la valla a gran velocidad y se detuvo. El segundo vehículo presumiblemente venía doblando la manzana por la calle paralela. Jennifer les dio 2 vueltas más sin que se lo pidieran. En la tercera curva, ya circulaban por una carretera de superficie en dirección oeste y los retrovisores no mostraban más que una típica mañana de Filadelfia. Cole redujo la velocidad a un nivel legal. El silencio en el coche tenía ese tono particular que llega después de haber hecho mucho ruido. Rowan revisó el espejo retrovisor del lado del pasajero. Estaba doblado hacia afuera en un ángulo incorrecto y la carcasa estaba agrietada. Lo tocó. Se dobló aún más. El coche va a ser un problema, dijo. Placas de desguace. Jones se encarga de estas cosas. Cole soltó el volante brevemente y volvió a colocar las manos en él. El gesto característico de un hombre que libera la tensión de sus hombros. Va a preguntar por los espejos. Dile que estuvo ajustado. Estuvo muy ajustado. Guardó silencio un momento. Te moviste bien en esas instalaciones. Al pasar por el conducto de mantenimiento, esperaba tener que esperarte. Rowan miró el camino que tenía delante. Hacía 3 meses según el reloj, mucho más tiempo en todo lo demás había estado de rodillas en el barro helado fuera del perímetro de Splinter, incapaz de caminar 100 metros sin que el daño por radiación en su cuerpo se manifestara como una queja generalizada. Las manos del muerto estaban envueltas en vendas que se habían vuelto marrones en los bordes. Los pulmones del muerto producían un estertor con cada respiración. El interés compuesto de 3 meses de entrenamiento comprimidos en 4 reinicios del bucle era algo que no podía explicar sin explicar los reinicios del bucle. Repetición, dijo. Cole lo miró con la expresión de un hombre que reconoce la misma evasión 2 veces en la misma noche y decide aceptarla por ahora. ¿Sabes cosas que no me has contado? Sí. Se trata de ti mismo, no solo de la misión. Sí. Cole asimiló esto. No parecía enojado, sino más bien como un hombre recalculando la distancia a un destino que se había movido ligeramente. ¿Me lo vas a decir? Algún día. La misma palabra que le había estado diciendo a Jones desde la primera semana, la que nunca llegaba. Sé cómo suena eso.
Parece que estás esperando algo. Estoy esperando el momento oportuno para decirlo. Miró el espejo deformado. No, no pienso ocultártelo indefinidamente. Cole conducía. La ciudad transcurría ante ellos en su configuración previa al amanecer. Camiones de reparto, un autobús de tránsito temprano, una mujer paseando a su perro a una hora que sugería que nunca había dormido. La textura cotidiana de un mundo que aún permanecía intacto. No eres lo que pensaba, dijo Cole finalmente. No era una acusación. Más bien una revisión de tu percepción. Cuando apareciste fuera del perímetro hace 6 semanas, sé cómo me veía. Sí. Una pausa. Ya no te ves así. Era la versión compacta de algo más extenso, expresada en el lenguaje que Cole utilizaba para las cosas que le importaban. Breve, específica, sin esperar nada a cambio. Rowan la recibió de la misma manera. La voz de Jennifer se escuchó por el altavoz con un cambio de tono que indicaba que había estado escuchando y que ya no quería andarse con rodeos. Ambos son muy conmovedores. Probablemente deberían tomar la autopista ahora. El camino más largo a casa. Cole se inclinó y apagó el altavoz. La boca de Rowan se movió. Cole, que iba al volante, no lo vio, y quizás ese era precisamente el objetivo. El cable se movió a 20 millas de Filadelfia. No se trataba de la urgencia de un salto, sino de la conciencia subyacente de cómo la huella temporal de Cole cambiaba, como el agua que cambiaba de calidad antes de la lluvia. Cole estaba allí, en ese coche, pero su punto de referencia en la línea temporal se desplazaba. La conexión entre ellos no requería distancia física para activarse. Se basaba en algo más profundo que la geografía. El regreso se acercaba. Rowan apoyó las manos en su regazo y dejó que la adrenalina se disipara. Le habían temblado las manos durante los primeros 20 minutos después de salir del centro médico. Lo había controlado con atención, observando la disminución del temblor como había aprendido a controlar las distintas señales de su cuerpo, y ahora estaban firmes. El dolor de cabeza provocado por la visión de Hilo había pasado de ser intenso a tolerable aproximadamente a la segunda milla de conducción, y la versión tolerable era algo que podía soportar sin que se notara. Pensó en las 14 personas que estaban arriba, encima del laboratorio de contención primaria. La promesa que le había hecho a Cole era sincera. La había dicho en serio y la seguía diciendo ahora, pero el mecanismo que había estado desarrollando Cassie, con el equipo adecuado, con el conocimiento específico de qué estaba tratando y por qué no era lo suficientemente rápido. Cualquiera que fuera la fase viral en la que se encontraran esas 14 personas, el tiempo no estaba de su lado. Sacó el teléfono. El contacto llamado Cassie R aparecía en la parte superior de sus mensajes recientes. Escribió: necesito preguntarte algo profesional. No hoy, sino pronto. ¿Estás disponible la semana que viene? Los 3 puntos aparecieron en 40 segundos. Para ser las 5 de la mañana, ¿eso era inusual o no había dormido? Depende de la pregunta. 14 personas con exposición activa al calavirus. Extracción y tratamiento médico. Necesito un virólogo que comprenda los vectores de mutación que usted ha estado modelando. Esta vez, la pausa será más larga. Son reales. ¿Me estás diciendo que son personas reales? Sí. ¿Dónde? Pensilvania. Tendré las coordenadas cuando nos mudemos. Otra pausa. Esperó. Estoy dentro, me envió. Envíame todo lo que tengas en la etapa de progresión. Guardó el teléfono. Cole sintió que la cuerda se movía de nuevo. Miró la carretera que tenía delante y sintió cómo aumentaba la tensión en la parte posterior del esternón. Esa sensación tan particular de una astilla que se acerca, como la presión antes de una zambullida. Se preparó. La autopista desapareció. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 20. La pregunta de la victoria. Capítulo 20. La pregunta de la victoria. La sala de reuniones olía a café y a Jones. Ella estaba en la mesa de control cuando llegaron, lo que significaba que había estado allí desde antes de que terminara la misión. Monitoreando, calculando, esperando un regreso que había tardado 3 horas más de lo previsto. Los mapas estaban actualizados. Había recibido información de una fuente externa. Cole dio el informe verbal. Rowan aportó detalles cuando se le pidió información específica. La sala de operaciones nocturnas fue destruida, se ejecutó termita para contener el ataque, el equipo de respuesta del ejército llegó demasiado tarde para impedirlo. 2 vehículos en la salida fueron evadidos. No se ha confirmado la identificación de ninguno de los 2 operativos. Jones lo escuchó todo sin expresión alguna.
Después de que Cole terminara, ella permaneció en silencio durante un largo rato. El cronograma, dijo. ¿Y qué? Dijo Cole. Seguimos aquí. Miró el tablero. Seguimos en el año 2043, después de la plaga. Si se destruyó la cepa original del virus, la plaga debería empezar a no producirse. La cronología debería estar cambiando. Los acontecimientos anteriores a 2016 deberían estar modificándose. Se giró. No nos hemos modificado. Cole miró a Rowan. Rowan había estado observando el rostro de Jones desde el momento en que se quedó callada, descifrando la arquitectura específica de su expresión. La distancia calculada entre lo que había esperado y lo que estaba viendo. Había tenido el viaje en coche, una astilla clavada y una caminata desde el perímetro para prepararse para esta conversación, y aún no tenía una respuesta clara. El ejército tiene planes de contingencia, dijo. Jones lo miró. Sabían que la sala nocturna era un punto débil. Tendrían muestras de respaldo. Cepas modificadas, almacenamiento aislado en otras instalaciones, no en Markridge, ni conectadas con nada de lo que hemos identificado. Mantuvo la voz firme. Lo que destruimos fue el original. La semilla. Pero el ejército lleva años trabajando con muestras derivadas. Si tan solo una de ellas sobrevive, la peste sigue presente, dijo Jones. En una línea temporal diferente, de una fuente diferente. El virus que realmente mata a la gente en 2016 puede que no sea la cepa original. Puede que sea de varias generaciones anteriores. La observó mientras asimilaba la información. No lo tuve en cuenta. Di por sentado que provenía de una sola fuente. Hasta ahora, tus predicciones han sido acertadas. Su tono no era acusatorio. Era el tono neutro y preciso de alguien que ajusta un cálculo. ¿Qué esperabas que sucediera que no haya sucedido? Miró el tablero. La cronología seguía igual. El año 2043 seguía igual. 7.000 millones de personas seguían muertas en la historia del mundo en el que se encontraba. Esperaba que la destrucción causada por el virus se propagara. Esperaba alguna evidencia. Algún indicador de que la cronología hubiera registrado el cambio. Extendió las manos. No hay nada. Porque hay otra fuente. Porque hay otra fuente. La puerta se abrió. Ramsey, aún con la energía del comedor de 3 pasillos atrás, esa cualidad particular de un hombre que había estado celebrando y había venido a buscar a Cole, y que ahora analizaba la situación con la rapidez de alguien que se había topado con una conversación diferente, se detuvo. Cole lo miró. Aún no he terminado. Ramsey miró la pizarra. Miró a Jones. Miró a Rowan. La leyó con precisión, como solía leer casi todo. Rápido, sin necesidad de explicaciones. Aún así, le dio una palmada en el hombro a Cole. Breve, sincera. Hiciste algo importante. Eso no cambia. Luego se fue. Rowan observó cómo se cerraba la puerta y pensó en Elena, que ya llevaba 4 o 5 meses de embarazo, en Ramsey celebrando una misión que había tenido éxito y un cronograma que no había cambiado, y en la trayectoria de todo lo que estaba por venir. Hay una lista, dijo. Instalaciones. Filiales de Markridge que identificamos durante la investigación corporativa. Volvió a dirigirse a Jones. No la agoté. Encontré a Viridia y me detuve porque Viridia era la fuente de la información que tenía. Pero la lista incluye otras direcciones. Jones miró el mapa. Lo tienes. En memoria. Entonces lo analizaremos. Tomó el bolígrafo. Comenzaremos con el candidato más probable para el almacenamiento biológico a largo plazo. Rowan, sala de prensa, 23:47. Permaneció en la junta directiva después de que Jones se marchara. La celebración en el comedor había terminado hacía una hora. La había oído a través de la pared de la sala de reuniones, esa sensación particular de quienes, tras semanas de tensión, encontraban una noche de desahogo. No había entrado. No porque no quisiera, sino porque los cálculos en la pizarra seguían siendo erróneos. La última pregunta de Jones quedó en el aire. ¿Qué esperabas que sucediera que no ha sucedido? Él sabía la respuesta que no podía dar. Lo esperaba porque vi un programa de televisión. En la versión que vi, la habitación nocturna era prácticamente todo el problema. En la versión que estoy viviendo, la habitación nocturna era, al parecer, un problema entre varios, y esos varios siguen intactos. Su precisión en las predicciones había ido disminuyendo desde la primera semana. Tenía un 95% cuando llegó, confiaba en las líneas generales y era fiable en los puntos clave.
Ahora estaba en el 55% y seguía bajando, y el mapa original se convertía cada vez más en el mapa de un país cuyas fronteras habían cambiado. Había estado utilizando el programa como guía. El programa ya no era fiable. Presionó 2 dedos contra el tablero en el lugar donde se encontraba la instalación de Veridia y los mantuvo allí. ¿Qué sabes realmente? Pensó, que no provenga del programa. Sabía cómo funcionaban estas personas. Conocía su psicología, sus patrones de toma de decisiones, las formas específicas en que reaccionaban ante las amenazas y entre sí. El lenguaje particular de confianza de Cole. La costumbre de Jones de archivar las cosas en lugar de abordarlas de inmediato. La estructura protectora de Ramsey, que se expandía en torno a un niño que aún no había nacido. La percepción de Jennifer, que veía cosas que ninguna cámara jamás había sido diseñada para captar. Él conocía esas cosas por observación, no por guión. Esas cosas se mantendrían. Todo lo demás necesitaba verificación. Jones abrió la puerta. Había ido a su oficina, aparentemente había hecho algo en su escritorio y había regresado. Llevaba una carpeta. Encontramos rastros de una segunda instalación de Markridge, dijo. Operaba bajo una filial distinta a cualquier otra de su cadena corporativa. No figuraba en la documentación de Veridia. Dejó la carpeta sobre la mesa de la junta. No estaba en nada de lo que me entregaron. Miró la carpeta. Lo que significa, continuó, con la particular precisión de alguien que dice algo que había estado decidiendo cómo decir, que o bien su fuente estaba incompleta, o la cronología lo hizo aparecer. Tomó la carpeta. Pensilvania otra vez, otro corredor, otro nombre de filial. Fecha de construcción reciente. Esto no estaba aquí cuando hacía el trabajo de archivo. No, dijo Jones. Entró en funcionamiento hace 11 semanas. Hace 11 semanas. 4 semanas antes de que comenzara a construir el mapa corporativo en Baltimore. El efecto mariposa, dijo. Algo que hiciste o dejaste de hacer provocó que el ejército reasignara recursos. Cambió la configuración de las instalaciones. Esperó a que él levantara la vista. Tu presencia en esta línea temporal no es neutral. No, dijo. No lo es. Lo miró con la expresión que guardaba para las cosas que llevaba tiempo queriendo decir. Rowan. Tu fuente. La palabra permaneció entre ellos como había permanecido durante semanas. Paciente, constante, sin llegar a convertirse nunca en un ultimátum. Cuando lleguemos a la segunda instalación, dijo. Después. Te lo diré después. Ella sostuvo su mirada por un instante que tuvo el peso específico de una concesión hecha con condiciones. Después, dijo ella. Dejó la carpeta sobre la mesa y fue a buscar algo para comer.